La otra gran teoría que competía con el modelo de gran explosión era la teoría del estado constante o estacionario, propuesta en 1948 por Gould, Bondi y Hoyle. Postulaba la densidad constante del universo, por lo que, al estar expandiéndose, incluía necesariamente la creación continua de materia. Yo he sido amigo de Fred Hoyle toda la vida. En el año 54 fui a Cambridge para estudiar con él. Él ha sido y es defensor de la teoría del estado estacionario en contra de la teoría de gran explosión. Cuando se descubrió la radiación del fondo cósmico, quedó claro que esta radiación era el resto de lo que había sido un entorno muy caliente y denso. Era obvio que en una época muy temprana del universo había temperaturas y densidades altísimas. Cuando nosotros empezamos a calcular las cantidades de helio y otros elementos ligeros que podían formarse bajo estas condiciones físicas, resultó que pudimos contar perfectamente bien utilizando el modelo de gran explosión. El descubrimiento del fondo cósmico y un poco antes la medida sobre la densidad de radiogalaxias en el espacio por un equipo de Cambridge capitaneado por Martin Ryle, que demostró que la densidad del universo no es constante, sino que decrece con el tiempo, hicieron que muy pocos defendiesen la teoría del estado constante. El modelo original del Big Bang no explicaba adecuadamente la uniformidad, observada a gran escala, de la radiación del fondo cósmico. Surge entonces una modificación, la idea de inflación. El universo primitivo era mucho más compacto y pequeño, y durante la época inflacionaria, entre 10 a la menos 43 y 10 a la menos 35 segundos, la expansión fue incluso más rápida que la propia velocidad de la luz. Un problema del modelo estándar, antes de que Wood introdujera el concepto de inflación, es que en él el universo era más grande que el horizonte. Esto implicaba que había partes del universo que nunca podían haber estado en contacto con otras partes del universo, ni siquiera con una partícula viajando a la velocidad de la luz. En este caso sería imposible que todas las partes del universo tuvieran la misma temperatura. Sería una casualidad no explicable que la radiación del fondo cósmico tuviera la misma temperatura en todas las direcciones, que fuese tan uniforme. Y eso es justamente lo que ocurre. El modelo estándar no lo puede explicar. Con la inflación, al principio el universo era muy pequeño, realmente pequeño. Y después ocurrió la inflación. El universo se infló muy rápidamente, llegando al tamaño que tenía en el modelo estándar. Eso resuelve el problema. Bueno, después de la inflación, el universo está curvado y en expansión. Eso es lo que realmente vemos.
making sure that everything was homogeneous, everything was the same, and at the same time the inflation brought us up to fit onto the expansion curve, which we believed in. El modelo inflacionario de Big Bang predice a nivel más local las rugosidades del fondo cósmico o pequeñas fluctuaciones del mismo, que explicarían la posterior condensación de la materia en galaxias y estrellas. Estas rugosidades o fluctuaciones han sido recientemente comprobadas, aunque las medidas aún están en fase preliminar. El experimento con el satélite COBE, dirigido por George Smoot, hizo posible obtener este mapa de las rugosidades del fondo cósmico que dio la vuelta al mundo y apuntala una vez más la teoría. En él lo que realmente se ve es una mezcla del ruido del experimento con las fluctuaciones y se cubrió todo el cielo. Promediando este mapa, se reveló la presencia de las fluctuaciones. En Canarias, el Instituto de Astrofísica de Canarias, junto con el Observatorio Jodrell Bank del Reino Unido, se desarrolla otro experimento simultáneo al COBE, el experimento Tenerife, que tiene más precisión aunque menos cobertura espacial y en frecuencia. También mide las fluctuaciones del fondo cósmico y no en promedio estadístico, sino en zonas concretas. Este aparato, y de hecho los tres aparatos que son similares, es un tipo de telescopio para medir las rugosidades en la radiación del fondo, la radiación de la gran explosión. Este aparato es fijo, pero claro, la Tierra no está fija en el espacio. Entonces, durante 24 horas, el haz del aparato, la parte del cielo que se ve, tiene un círculo en el cielo. Durante 24 horas, durante una rotación de la Tierra, el aparato ve un tipo de franja circular, midiendo varias franjas y haciendo un tipo de mapa de las rugosidades en el cielo. El satélite COBE fue el primer aparato que detectó la presencia de estas rugosidades. Lo hizo haciendo un promedio sobre todo el cielo. Mientras tanto, este aparato tenía más sensibilidad en su propia franja, entonces detectó estas rugosidades. Para explicar más, COBE podría decir, hay rugosidades en el fondo cósmico, un resultado muy importante, pero no podía decir, allí hay una rugosidad, mientras este aparato podría decir precisamente eso, allí hay un bultito de alta temperatura y ahí hay un pequeño trozo de baja temperatura. Eso es lo que dijo este aparato y fue el primero en hacerlo. En el futuro, medidas más precisas de estas fluctuaciones del fondo cósmico nos harán saber más sobre la época inflacionaria y el origen del universo. Por ahora, las medidas no concuerdan perfectamente con las predicciones, pero aún es pronto para saberlo. El modelo de Big Bang o gran explosión sobre el origen del universo observable está ya plenamente aceptado. Pero la inflación, aunque es casi necesaria para explicar lo que medimos, aún tiene puntos muy controvertidos.